qué rasgos, qué características debería de producir un pueblo, una iglesia, un hijo, una hija de Dios que está experimentando un avivamiento espiritual. Quizás algunos lo verían como alguien con una emoción grande, ¿no? Que está como andando a 2 metros del suelo, que está siempre con alabanza en su boca. Quizá esa sea una imagen que podamos tener en nuestra mente, no sé. O quizá una persona que está continuamente orando. ¿Qué rasgo, qué características creéis que la palabra enseña del verdadero avivamiento espiritual? Si me acompañáis al libro de Nehemías, sabéis que estamos haciendo una serie en el libro de Nehemías. Hemos estado considerando en el libro de Nehemías los primeros capítulos, la primera mitad, podríamos decir, del libro de Nehemías. Hemos estado pensando, meditando, compartiendo acerca de lo que conlleva el servicio en el reino de Dios. Hemos visto a través de su protagonista, Nehemías, pero a través de él también la reacción de todo el pueblo de Jerusalén, cómo en la obra, en el servicio, en el reino de Dios, pues va a haber dificultades, ¿verdad? Es un llamado a todos. ¿Os acordáis? Era una sola obra, pero cada cual haciendo su parte. Y habían dificultades tanto externas, os acordaréis seguramente de Tobías, Sanbalat, que querían detener la obra, pero también había ciertas dificultades en el pueblo de Dios. Es decir, la mitad del libro de Nehemías se centra en cómo servir y las dificultades, los retos, pero también la provisión de Dios para culminar su obra. Ahora estamos en la segunda parte del libro. Ya el protagonista vais a ver que no es Nehemías. Ya el foco de atención no está en las murallas de Jerusalén, sino en una obra mucho más profunda que lleva a cabo Dios mismo en la edificación espiritual del pueblo de Dios. Ya no es el foco unas murallas de piedra. Ahora el foco está en la edificación espiritual del pueblo de Dios y que tiene como arquitecto, como protagonista a Dios mismo. En la segunda parte del libro de Nehemías estamos viendo, por lo tanto, los frutos, los beneficios de servir a Dios. Y uno de los beneficios que el libro de Nehemías va a destacar es que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ese pueblo que se ha mantenido fiel en los primeros capítulos, sirviendo a Dios, ahora recibe el fruto de ser un pueblo que experimenta el avivamiento. Yo no sé qué imagen tenéis del avivamiento, pero creo que la imagen o una de las imágenes más claras que el Evangelio, la palabra en su conjunto, nos proyecta para entender esto del despertar espiritual, es precisamente esta imagen de la luz que despierta unas conciencias para entender la realidad espiritual. En el capítulo 8 se nos habla del avivamiento que va a experimentar el pueblo de Israel. Y si os acordáis, en los primeros 12 versículos, que es lo que estuvimos meditando el mes pasado, la palabra es el centro del avivamiento. ¿Por qué? Porque la palabra es la luz. Mirad, yo no sé si hay alguien, posiblemente hay alguien aquí que todavía no es seguidor de Jesucristo, quizá no ha dado el paso. Por eso me gusta siempre distinguir que hay dos tipos de avivamiento. Hay un avivamiento que es de muerte a vida. Y si aquí hay alguien que todavía no ha reconocido a Jesús como su Salvador y Señor, este es el primer y fundamental avivamiento, pasar de muerte a vida, aceptando la luz del Evangelio.
Pero aún los que somos del pueblo de Dios, los que ya hemos dicho sí a ese llamado del Evangelio, podemos estar dormidos. Podemos tener una vida de fe adormecida. Y sabéis que la persona que está dormida se parece mucho a la persona que está muerta, ¿verdad? Y el avivamiento bíblico es como levantar las persianas para que entre la luz de la palabra. Y cuando tú y yo estamos dormidos, aún con los ojos cerrados, pero nos da el resplandor de la luz, empezamos a despertar, ¿verdad? Y cuando empezamos a despertar, nuestra conciencia empieza a darse cuenta de dónde estamos. Ay, ya es por la mañana. Ay, estoy en mi cuarto. Uy, hoy es lunes, me tengo que hacer esto, ¿verdad? Esto es lo que ocurre en el ámbito espiritual. La palabra es la luz bajo la cual nuestra conciencia espiritual tiene que despertar. Y una vez que despierta, tiene que responder. Y por eso en el capítulo 8 vamos a ver cómo la palabra es el centro de todo el despertar espiritual, de toda la experiencia de avivamiento que sufre, o que experimenta, mejor dicho, el pueblo de Dios. Conciencia. La palabra y su luz derrama un despertar de nuestras conciencias espirituales. Pero la conciencia hasta cierto punto es pasiva. Quiero decir que, por ejemplo, tú puedes notar la luz del día, abrir los ojos, mirar el reloj, ser consciente de la hora, el día que es, de lo que tienes que hacer, y coger la almohada y te la pones delante y dices, sigo durmiendo. ¿Esto lo habéis hecho alguna vez? Tienes conciencia, pero la tapas y dices, sigo. Claro, el avivamiento te tiene que llevar a una respuesta. Hay una luz. La palabra arroja una luz. Te despierta una conciencia espiritual de lo que es Dios, de lo que Dios pide, de lo que Dios ha hecho. ¿Respondes? Esta va a ser la pregunta. Esta va a ser, digamos, como se decía antes, la prueba del algodón. Esto va a demostrar si estamos experimentando un verdadero arrepentimiento. Y me gustaría que nos pudiéramos ir al capítulo 8 para ver cómo, en primer lugar, el pueblo de Israel, este pueblo que ha respondido fielmente a la edificación de las murallas y que ha puesto al principio del capítulo 8 la palabra como centro de su avivamiento, ahora, verso 13 en adelante, va a tener que responder. Y vemos que ante lo que la palabra alumbra y enseña en cuanto a lo que Dios pide, la respuesta de un pueblo que está espiritualmente despierto es obediencia. Ante lo que la palabra enseña, y Dios te dice, esto es lo que yo pido, ¿cómo responde? El pueblo que está despierto obedece. Fijaros lo que dirá el capítulo 8, verso 13. Dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Veis? Vienen a la palabra. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Lo que Dios pide. Verso 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Aquí se nos está dando el periodo largo en el que el pueblo de Dios estaba dormido.
Desde los tiempos de Josué hasta los tiempos de Nehemías no habían cumplido esto. Es que ni siquiera eran conscientes. Es que no sabían. Pero ahora lo hacen. Se ponen a la luz de la palabra, entienden que es el mes séptimo, el mes donde ellos están, y que en el mes séptimo tienen que hacer esta fiesta de los tabernáculos, y así lo hacen. Y quiero destacar esto de la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de tiendas. Es una fiesta, lo digo porque creo que esto es bueno que también nosotros aprendamos cómo la capacidad de enseñar de nuestro Dios. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta donde se le pedía a las familias de Israel que cogieran ramas, hicieran tiendas, salieran de sus casas y viviesen por unos días bajo una tienda. ¿Qué manera tan poderosa tiene Dios de enseñarnos sus verdades? Lo digo porque está muy bien la proclamación de la palabra. De hecho, lo hemos visto. El capítulo 8, del 1 al 12, nos va a hablar de la centralidad de Esdras poniendo la palabra en el centro, proclamándola, y los levitas haciéndola entender. Está muy bien la proclamación de la palabra, pero no es el único medio por el que Dios quiere enseñar a su pueblo. ¿Os imagináis las familias de Israel? Sobre todo me imagino a personas como Juan Pablo, como Raúl, como Caleb, los pequeños, que ven a sus familias cogiendo ramas, haciendo tiendas y pasando unos días en la tienda toda la familia, fuera de los móviles, sentados allí, y entonces viviendo en las tiendas, recordar lo que Dios hizo. Esto lo hacemos, no porque, mira, vamos a hacer un camping, ¿no? Y vamos a estar... No, esto lo hacemos para recordar que Dios nos sacó de Egipto y que nos llevó por el desierto y nos hizo vivir en tiendas, pero su mano no se acortó. En medio de una tierra de muerte, desierto, Dios nos sostuvo. ¿Os imagináis lo poderoso que es esa enseñanza para un niño de 10 años? Estar allí, no solamente oyendo lo que Dios hizo, sino experimentándolo, viviéndolo. Creo que aquí hay algo para nosotros, y lanzo este reto a los jóvenes, de ver qué maneras nuevas podemos de celebrar las bondades, la acción de Dios en nuestro pueblo. Creo que hay una, no sé si es comida o cena de acción de gracias. Comida, ¿verdad? Anda, que yo no me lo sepa. Tiene WhatsApp. Comida. Pues comida de acción de gracias. Pero, de nuevo, la cosa no es disfrutar de la comida, que también, sino en ese sentarnos a la mesa, poder disfrutar de una manera distinta, pero muy práctica, muy fácil de entender todo. Dios provee. Creo que hay que buscar estas nuevas maneras, y el pueblo de Dios sabe hacerlo, tiene instrucción para hacerlo. Ahora, este pueblo que encontramos aquí en Nehemías 8 es un pueblo que ha sido alumbrado por la palabra, descubren lo que Dios pide y responden en obediencia. No perdamos este proceso porque es importante. Pero dejadme que me detenga en un par de detalles, porque creo que los detalles, sabéis, la palabra no da detalles gratuitamente. Dice en el verso 13 que todo esto que ellos descubren de estar en el mes séptimo, el mes de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, sucede porque los cabeza de familia fueron a Esdras. Los cabeza de familia. Y creo que este es un tema que está saliendo últimamente en la Iglesia. El viernes tuvimos una reunión de hombres y estuvimos hablando de la responsabilidad de los que somos cabeza de familia. Y creo que es bueno que recordemos la luz de la verdad de la palabra y decir a los hombres que tenemos una responsabilidad de ser cabeza de familia.
que no solo tienes una responsabilidad de proveer física o materialmente, tienes que proveer espiritualmente. Es la responsabilidad que Dios ha puesto bajo tu dominio, bajo tu autoridad. Sé que estas palabras hoy en día suenan, sobre todo me imagino que a los más jóvenes, suenan algo incómodas, porque esto de ser cabeza, en un mundo donde está llevando la visión de lo masculino, del varón, del hombre, a un extremo o a otro, hoy o el varón no tiene ninguna diferencia con la mujer y entonces se borran todas las realidades propias del varón. Y hoy da lo mismo él o ella o ello. Hoy da lo mismo todo. Y simplemente decir, no, yo es que tengo esta naturaleza, parece casi una ofensa. O parece que quieres imponer. O que quieres traer cierta, no sé, patriarcado. O la otra visión, que también lo hay, de una visión masculina como si fuera un Superman, un macho. Aquí se hace lo que yo digo. Y entre estas dos distorsiones tenemos que encontrar la luz de la palabra y ver en Jesús el verdadero hombre. Que no es negar que somos hombres, pero tampoco es hacer de la cabeza de la familia un cabezón, como también se comentó el viernes. Somos cabezas, no somos cabezones. Creo que esto es algo que tenemos que recordar y creo que es bueno que entendamos. Veo que algunos se sonríen, así que algunos a lo mejor hay cabezones y he pisado alguna. No, pero creo que es bueno que distingamos esta realidad. Y para, no me quiero entretener porque no es el tema de hoy, pero para que no haya confusión, que alguien sea, que en este caso el varón sea cabeza de familia, no quiere decir quítate tú que me pongo yo. La vida de familia es una vida entre el hombre y la mujer, en el matrimonio, ahí se comienza, de complementarse. Y estoy convencido que todos los que estamos casados sabemos que hay muchas cosas que nuestras mujeres son mucho más capaces que nosotros. Lo sabemos. Y entonces, ¿ahora qué? Le tengo que decir, quita, que lo voy a hacer yo, porque soy cabeza. No, si ella, por la gracia de Dios, es más competente que tú en lo que sea, anímala, estimúlala, consuélala en los momentos donde tenga dificultades. Ese va a ser tu papel. Pero asume en todo caso que aunque ella esté tomando esa función, tú sigues siendo responsable. Luego, no es una ofensa hacia la mujer no es que sea menos, es una diferencia en funciones. Sé que es un tema que da para mucho y quizá entrar y tocarlo solamente 2 minutos es complejo, pero lo que quiero decir es que es esencialmente un llamado a trabajar en equipo, pero asumiendo que el cabeza de familia tiene que tomar la iniciativa. Y quiero subrayar esto porque creo que muchas veces los hombres se lavan las manos y dicen, esto ya lo lleva ella. Y sobre todo en temas espirituales. Y quiero recordar que este versículo 13 nos recuerda que estos hombres, cabezas de familias, tomaron la iniciativa. Y quiero también animar a los jóvenes a que esto lo tengan presente. Sé que estáis en un mundo complejo, pero mirar a Cristo como el verdadero hombre. No mires a James Bond. No lo mires. Pero también me quiero acordar de los hombres que suficientemente tienen trabajando 9, 10 horas
con 1000 problemas en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con el jefe, y ahora llega el domingo y se pone aquí uno delante y le dice, pues tienes una nueva responsabilidad, eres cabeza espiritual. Y el hombre dice, pues vaya, gracias, hombre, qué alegría. Suficiente tengo yo con el trabajo, para ahora me haces también responsable de proveer espiritualmente en mi casa. Si te sientes así, si te sientes un poco, quizá he hecho un poco exageración, pero si te sientes un poco abrumado con esto de cabeza en tu hogar, proveer espiritualmente para tu casa, pues déjame decirte que bienvenido al club. Es muy buena esa sensación de incapacidad y de impotencia. Porque si nos fijamos en el verso 13, ¿sabéis lo que hicieron estos cabezas de las familias de todo el pueblo? ¿Qué hicieron? No fueron a buscar en sí mismos los recursos para proveer de vida espiritual. ¿Os habéis fijado lo que hicieron? No dijeron, bueno, pues voy a ver de qué manera voy a, en mi casa, a estimular el crecimiento espiritual. No, ellos son como tú y como yo. Y tenían grandes limitaciones, pero hicieron algo. Fueron a Esdras. Porque Esdras era el gurú de la masculinidad. No, fueron a Esdras porque era quien les iba a dar la palabra de Dios. No sé si me estoy expresando con claridad, pero los cabezas de familia entienden que ellos no tienen los recursos en ellos mismos. Tienen que ir a la palabra. Aquel que nos ha puesto la función nos va a proveer también de los recursos. Luego, si tú te sientes incapaz, si tú te ves sin fuerza, sin energía, bien hecho, porque no va a depender de ti. Nunca ha dependido de ti. Que esa debilidad que tú sientes te ayude a venir a Esdras, a venir a la palabra y a meditar en ella. Porque este va a ser el tema fundamental, la luz que te va a dar los recursos para poder alimentar espiritualmente tu casa. Ahora, hay algo de tu parte. Tú tienes que venir a la ley. Y tú tienes que tener hambre por Dios. ¿Os habéis fijado cómo comienza el verso 13? Al día siguiente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que viene justo después de lo que ha contado en los primeros 12 versículos. Dice en el verso 2 del capítulo 8 que el primer día del mes, no sé si os acordáis, pero Esdras empezó a leer desde el alba hasta el mediodía. La palabra. Y los levitas iban explicándola, haciéndola entender. Ahora, estos hombres, este pueblo, ha gustado a Dios y quiere más. Al día siguiente vuelven. Esdras, queremos más. Esto sí que es algo que nosotros podemos hacer. Tú no eres fuente de espiritualidad para tu casa. Pero tú tienes una responsabilidad de abrirte a la palabra. Un día y al día siguiente. Un día y al día siguiente. Y permitir que esa luz entre por la ventana de tu vida, te despierte, te haga consciente y puedas ir a tu casa y expresar. Porque si no lo hacemos así, ¿sabéis lo que va a pasar? Hipocresía. Le vamos a transmitir a nuestros hijos ritos religiosos. Pero ¿sabéis qué? Que si difícilmente una careta aguanta delante de gente que no conocemos, donde seguro que no aguanta la careta es dentro de casa. Y los hijos lo ven. Y los hijos dicen, tú dices esto, pero vives así, esto es mentira. ¿Me estoy explicando? ¿Se está entendiendo? Porque creo que esto está ahí detrás. Al día siguiente estos hombres tienen hambre, entienden que esto es su prioridad, y se alimentan de la palabra
para ellos poder ir a sus casas y alimentar espiritualmente a los suyos. Ahora fijaros cómo termina esta primera escena. Si me acompañáis al verso 17, estos hombres han ido a su casa, instruidos por la palabra, han enseñado lo que Dios pide, y ellos y todas sus familias y todo el pueblo responden obediencia. ¿Y cómo termina toda esta escena? Verso 17, la última frase. Y hubo alegría muy grande. Y creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando Dios pide que se le obedezca, no lo pide porque Dios es un Dios exigente y caprichoso. Pide porque hay una finalidad. Alegría muy grande. Seguro que todos los que estamos aquí queremos lo mejor para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestras mujeres. Aquí se nos habla de que esta respuesta de un pueblo que está despierto porque la luz de la palabra lo ha despertado, entiende lo que Dios pide, responde en obediencia y como fruto, como finalidad, reciben alegría muy grande. ¿Tú quieres esa experiencia para tu casa? ¿Sabéis? El modelo de James Bond nunca sale una casa alegre, ¿eh? Saldrá un chico muy guapo, tendrá un gran cuerpo, tendrá triunfo con las chicas guapas, pero no hay una casa alegre. Y el modelo de nuestro mundo hoy, donde hoy se han borrado la diferencia entre hombre y mujer, lo que ha conseguido básicamente es enfrentar al hombre y a la mujer, hacer una trinchera. Mis derechos, no los míos, no los míos. Y en medio están los niños sufriendo. Tampoco es un modelo que produzca una alegría muy grande. Más bien provoca una guerra muy grande. Pero este modelo sí que provee una alegría grande. Pruébalo. Ponlo en práctica. Pero esta es la primera reacción del pueblo de Dios. Se despierta a la luz y ante lo que Dios pide, reacciona con obediencia. Pero el capítulo 9, un capítulo bien largo, tranquilo, no vamos a ir a todo el capítulo 9, nos habla de una segunda parte de lo que hace este pueblo al despertar su conciencia espiritual a la luz de la palabra. Dice el verso 18 del capítulo 8, el último verso. Leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Capítulo 9, verso 1. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Estas son expresiones de duelo, de quebranto, de dolor. Y se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. La respuesta de un pueblo que ha oído la palabra, ha sido alumbrado por la luz de la verdad, ha despertado, es que ante lo que Dios ha hecho, responde con arrepentimiento. Ante lo que Dios pide, responde con obediencia. Ante lo que Dios ha hecho, responde en primer lugar con arrepentimiento. Ahora, fijaros cómo todo el capítulo 9, no tenemos tiempo, no nos vamos a detener, pero va a ser toda una descripción histórica de lo que Dios ha hecho con su pueblo. Es una conciencia que ahora está tomando este pueblo de la identidad que tienen en Dios. Ellos son el pueblo creado por Dios. Están entendiendo, a la luz de la verdad, sus raíces, sus propósitos. Y creo que es importante ver que el verso 6, capítulo 9, verso 6, dice:
es el inicio de toda la explicación histórica que va a dar ahora los levitas mirando la palabra. Dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. A partir de aquí va a comenzar toda la historia, lo vamos a ver muy, muy rápidamente, pero es importante dónde comienzan. No comienzan en Israel. La nación de Israel, no, comienzan en Dios. Y en un Dios que creó todo. Quiero decir esto porque aunque ahora vamos a ver cómo se van a centrar en la historia de Israel, el punto de partida es la historia de la humanidad, la historia de la creación. Es decir, es tu historia. Lo que aquí van a expresar, aunque los nombres, las fechas, las situaciones, son concretamente lo que sucedió con el pueblo de Israel, la narrativa, la historia en sí, es tu historia. Porque tú eres parte de esta creación, ¿verdad? Tú eres parte de esta tierra que Dios creó y todo lo que hay en ella. Luego tú también eres de su posesión. Y ahora fijaros cómo va a explicar todo lo que ha pasado. Hermanos, quiero que entendamos esto. Esto lo están explicando un pueblo que está siendo alumbrado por la luz y que está empezando a darse cuenta lo que Dios hizo y por lo tanto lo que yo soy. Como cuando uno se despierta, empieza a tomar conciencia de quién uno es, las tareas que tiene que hacer, qué es lo que ocurre en la realidad que me rodea. Fijaros muy rápidamente, el verso 7 nos habla de Abraham, el primer patriarca. El verso 9 nos dirá cómo Dios les sacó de Egipto. El verso 13 veremos cómo Dios los lleva al Sinaí y no solamente les dio una promesa, no solamente los sacó de Egipto, sino que en Sinaí les dio instrucciones, ley, luz, verdad, para que ellos supieran cómo conducirse. Pero, verso 16, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Pero Dios sigue teniendo paciencia, misericordia. Así que Dios los llevará por el desierto y en el desierto les dará sustento, agua de la roca, maná del cielo. Sus vestidos no se echan a perder. No solamente eso, sino que en una tierra marcadamente por la muerte, desierto, no solamente sobreviven, sino que se fortalecen. Empiezan a ser más, crecen en número. Y no solamente eso, en el verso 25 nos hablará que este pueblo ahora conquista una tierra, la tierra de Canaán. Dios se la entrega. ¿Y qué sucede? ¿Cómo responde el pueblo? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondes tú y yo? Verso 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Y después de pasar por toda esta historia, que es tu historia y que es mi historia, llegan a la conclusión de que tienen que arrepentirse. Ante la luz que están recibiendo, la conciencia despierta, avivada, responde con arrepentimiento. Verso 33 nos va a hablar del arrepentimiento moral de un pueblo que está despierto a la luz de la palabra. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Veis cómo están empezando a comprender? No, un momento. Yo veo esto y esto y esto, y tú has hecho bien. Nosotros no hemos hecho bien. Pero no solo se quedan en un arrepentimiento moral,
sino que tienen la capacidad de entender el arrepentimiento a nivel de lo que son las consecuencias prácticas. Fijaros lo que va a decir el verso 34 al 37. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos, a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos, en su reino y en tu mucho bien que le diste, en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Resultado: he aquí que hoy somos siervos. ¿Os habéis fijado lo que está pasando? Escuchamos tu voz, pero dijimos, no queremos acatar tu voz. Porque queremos ser libres. Pero hoy resulta que miramos la realidad en la que estamos y nos damos cuenta que por no haber sujetado nuestro camino a la voluntad del gran rey, hemos acabado sirviendo a reyezuelos y hoy somos sus siervos. Cuidado con lo que está pasando aquí, porque la comprensión del pueblo es grande. No solamente ven, aquí Dios fue fiel y nosotros no. Aquí Dios mostró misericordia y nosotros nos mantuvimos alejados de Él. Sino que ahora entienden, y por eso quieren arrepentirse, no solamente que moralmente lo han hecho mal, sino que lo que están viviendo ahora son la consecuencia directa de haber rechazado a Dios. Es un arrepentimiento en el plano moral, pero también en el plano histórico. Ellos están diciendo, y así termina el verso 36, y se multiplica su fruto, el fruto de estos reyes, que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro ganado, conforme a su voluntad. Estamos bajo una tiranía. Y esto termina diciendo, estamos en grande angustia. ¿Os acordáis cómo terminaba lo que hemos leído en el capítulo 8? Hubo alegría muy grande. Pues aquí ahora dice, estamos en grande angustia. Arrepentimiento. Ahora, este arrepentimiento que es el fruto, la respuesta a la luz de la palabra, fijaros que la palabra siempre va a estar ahí, siempre va a estar alumbrando. Para saber lo que Dios pide y poder responder en obediencia, para saber lo que Dios ha hecho en la historia y en tu historia y en la mía, y podernos dar cuenta en qué nos hemos equivocado y de qué manera estamos pagando las decisiones que hemos tomado. A esta realidad de la palabra, el pueblo va a reaccionar por último con una respuesta que yo quiero llamar a la Iglesia a hacerlo. Renuevan su compromiso con Dios. Y así es como sigue el capítulo 10. Fijaros, de hecho, el último versículo del capítulo 9. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y las escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y ahora te van a listar todos los que firmaron. Nehemías y tal, y tal. ¿Y qué es lo que firmaron? Si me acompañáis al capítulo 10, verso 28 y 29. No, verso 28. Y el resto, después de haber citado a todos los que salen allí por nombre que están firmando, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, y sí, verso 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios,
que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Ante la luz, entienden lo que ha hecho Dios y responden primero con arrepentimiento y después renuevan su compromiso. No lo vamos a volver a hacer. Y creo que aquí estamos viendo rasgo de del verdadero avivamiento. Obediencia, arrepentimiento, renovación del compromiso. Vamos a seguir tus caminos. Sé que quizás no suena muy espectacular, quizás suena a escuela dominical, pero es bueno recordarlo, porque estas son las verdades de un verdadero avivamiento. Quiero simplemente, para ir concluyendo, para ir cerrando, llamaros la atención a que tanto el arrepentimiento como la renovación, tanto la obediencia como el arrepentimiento, como el compromiso renovado, se hace comunitariamente. Creo que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que aprender también a mirar nuestra propia historia como iglesia en Jerez, en Cádiz, pensar de dónde venimos, cómo Dios ha sido fiel a lo largo de su pueblo aquí, ver dónde nos equivocamos y, ¿por qué no?, experimentar un arrepentimiento comunitario. Aquí no están solamente los pastores y ancianos, ¿eh? Habéis leído, ¿verdad? Los hijos, los niños, las mujeres, todos los que estaban allí para confirmar lo que querían determinar en cuanto a su compromiso con Dios. En los tabernáculos, la obediencia, participa toda la familia. Y creo que nosotros muchas veces, cuando abordamos el arrepentimiento, lo abordamos muchas veces a nivel personal, individual. Y es cierto, tiene que pasar por ahí también. Pero hay un arrepentimiento que es de orden comunitario, que nosotros como pueblo tenemos que pararnos a la luz de la palabra y despertar. Y tomar esos pasos. Darnos cuenta que los pecados de generaciones anteriores siguen siendo también problemas nuestros. Termino con una mención simplemente a un hecho que a mí me llama la atención. Lo que estamos viendo aquí como los frutos de un pueblo que se ha puesto a servir, los primeros capítulos de Nehemías, y que ahora está recibiendo los frutos de bendición de parte de Dios, lo que vemos es que ahora este pueblo está experimentando lo que Nehemías vivió en el capítulo 1. ¿Os acordáis de Nehemías en el capítulo 1, que tenía interés por la obra de Dios? Ahora vemos no Nehemías, todo un pueblo, yendo por la mañana: Esdras, háblanos de Dios, queremos saber más. Ahora todo el pueblo está experimentando el interés de Nehemías. ¿Os acordáis que del interés de Nehemías, capítulo 1, pasaba la intercesión? Donde Nehemías intercede a Dios diciendo: la casa de mi padre y yo hemos pecado contra ti. Si estamos en exilio, no ha sido porque Babilonia ha venido con sus ejércitos. Eso ha sido el medio. Pero la raíz del problema ha sido que hemos sido infiel. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Que todo el pueblo está diciendo eso. Nos encontramos en gran mal porque hemos sido infieles a ti. Lo que vivió Nehemías, ahora lo está viviendo todo el pueblo. Y Nehemías termina en el capítulo 1 diciendo que se va a remangar y va a poner de su parte, se va a comprometer. Y ahora vemos en el capítulo 10 que todo el pueblo dice: aquí estamos para firmar. Y este patrón, lo vemos de nuevo en el Nuevo Testamento. Un hombre marcó el camino. Y una iglesia, un pueblo, va detrás de él. Haya pues en vosotros, iglesia, el mismo sentir que hubo en el último y verdadero Nehemías, Cristo. Nosotros tenemos que andar ahí. Y quiero dejar simplemente estas palabras o un verso de Pablo como un estímulo para nosotros.
Sé que hablar a una iglesia hay diferentes situaciones, cada cual se encuentra en un punto en su camino. Pero quizás a todos nos va bien recordar lo que Pablo cita en la carta a Efesios. Dice todas las cosas, en Efesios 5:13, por si alguien quiere tomar la cita. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Que así sea. Amén.